Fueron estos últimos precisamente quienes, pocos minutos después de este incidente, y siguiendo la estrategia programada por el Sanedrín, avanzaron hacia Jesús, que intentaba proseguir con sus enseñanzas, tendiéndole una segunda trampa. Maestro, le dijo el portavoz del grupo, Moisés dijo que si un hombre casado muriese sin dejar hijos, su hermano debería tomar a su esposa y sembrar semilla por el hermano muerto. Entonces ocurrió un caso. Cierto hombre que tenía 6 hermanos murió sin descendencia. Su siguiente hermano tomó a su esposa, pero también murió pronto sin dejar hijos. Y lo mismo hizo el segundo hermano, muriendo igualmente sin prole. Y así hasta que los 6 hermanos tuvieron a la esposa y todos pasaron sin dejar hijos. Entonces, después de todos ellos, la propia esposa falleció. Lo que te queríamos preguntar es lo siguiente. Cuando resuciten, ¿de quién será la esposa? Al escuchar la disertación del saduceo, varios de los discípulos de Jesús movieron negativamente la cabeza, en señal de desaprobación. Según me explicaron, las leyes judías sobre este particular hacía tiempo que eran letra muerta para el pueblo. Amén de que aquel caso tan concreto era muy difícil de que se produjera en realidad, solo algunas comunidades de fariseos, los más puristas, seguían considerando y practicando el llamado matrimonio de levirato. El rabí, aun sabiendo la falta de sinceridad de aquellos saduceos, accedió a contestar. Y les dijo: todos erráis al hacer tales preguntas porque no conocéis las escrituras ni el poder viviente de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y ser dados en matrimonio, pero no parecéis comprender que los que se hacen merecedores de los mundos venideros a través de la resurrección de los justos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección de entre los muertos son más como los ángeles del cielo y nunca mueren. Estos resucitados son eternamente hijos de Dios. Son los hijos de la luz. Incluso vuestro padre, Moisés, comprendió esto. Ante la zarza ardiente oyó al padre decir: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y así, junto a Moisés, yo declaro que mi padre no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. En él, todos vosotros os reproducís y poseéis vuestra existencia mortal. Los saduceos se retiraron, presa de una gran confusión, mientras sus seculares enemigos, los fariseos, llegaban a exclamar a voz en grito: verdad, 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 maestro. Has contestado bien a estos incrédulos. Quedé nuevamente sorprendido, al igual que aquella multitud, por la sagacidad y reflejos mentales de aquel gigante. Jesús conocía la doctrina de esta secta, que solo aceptaba como válidos los 5 textos llamados los libros de Moisés. Y recurrió precisamente a Moisés en su respuesta, desarmando a los saduceos. Pero, desde mi punto de vista, los fariseos que aplaudieron las palabras del maestro, no entendieron tampoco la profundidad del mensaje del Nazareno, cuando aludió con voz rotunda a los que experimentan la resurrección de entre los muertos. Los santos o separados, como se les llamaba popularmente a los fariseos, creían que, en la resurrección, los cuerpos se levantaban físicamente. Y Jesús, en sus afirmaciones, no se refirió a este tipo de resurrección. El maestro parecía resignado a suspender temporalmente su predicación y esperó en silencio una nueva pregunta. La verdad es que llegó a los pocos momentos, de labios de aquel mismo grupo de fariseos, que había simulado tan cálidos elogios hacia el rabí. Uno de ellos, señalando a Jesús, expuso un tema que conmovió de nuevo al gentío. Maestro, le dijo, soy abogado y me gustaría preguntarte cuál es, en tu opinión, el mayor mandamiento. Sin conceder un segundo siquiera a la reflexión, y elevando aún más su potente voz, el gigante repuso: no hay más que un mandamiento y ese es el mayor de todos. Es este: oye, oh Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es como este primero. En realidad, sale directamente de él y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En ellos se basa toda la ley y los profetas. Aquel hombre de leyes, consternado por la sabiduría de la respuesta de Jesús, se inclinó a alabar abiertamente al rabí. Verdaderamente, maestro, has dicho bien. Dios, bendito sea. Es uno y nada más hay tras él. Amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es el primero y el gran mandamiento. Estamos de acuerdo en que este gran mandamiento ha de ser tenido mucho más en cuenta que todas las ofrendas y sacrificios que se queman. Ante semejante respuesta, el nazareno se sintió satisfecho y sentenció, ante el estupor de los fariseos:
Amigo mío, me doy cuenta de que no estás lejos del reino de Dios. Jesús no se equivocaba. Aquella misma noche, en secreto, aquel fariseo acudió hasta el campamento situado en el huerto de Getsemaní, siendo instruido por Jesús y pidiendo ser bautizado. Aquella sucesión de descalabros dialécticos terminó por disuadir a los restantes grupos de escribas, saduceos y fariseos, que comenzaron a retirarse disimuladamente. Al observar que no había más preguntas, el Galileo se puso en pie y, antes de que los venenosos sacerdotes desaparecieran, les lanzó esta interrogante. Puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría haceros una. ¿Qué pensáis del libertador? Es decir, ¿de quién es hijo? Los fariseos y sus compinches quedaron como electrizados mientras un murmullo recorría aquella zona de la explanada. Los miembros del templo deliberaron durante algunos minutos y, finalmente, uno de los escribas, señalando uno de los papiros que llevaba anudado a su brazo derecho y que contenía la ley, respondió: El Mesías es el hijo de David. Pero el nazareno no se contentó con esta respuesta. Él sabía que existía una agria polémica sobre si él era o no hijo de David, incluso entre sus propios seguidores, y remachó: Si el libertador es en verdad el hijo de David, ¿cómo es que en el salmo que atribuís a David, él mismo, hablando con el Espíritu, dice: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el escabel de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Los fariseos y principales del templo quedaron tan confusos que no se atrevieron a responder. Hacia la hora quinta, las 11 de la mañana, aproximadamente, Jesús dio por concluida su estancia en el templo y, puesto que era el tiempo de la comida, se encaminó con sus discípulos hacia la puerta triple con el fin, según me comentó el propio Pedro, de dirigirse a la casa de José de Arimatea, en la ciudad baja. Te invito a suscribirte. Gracias.